La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Guter. Lo de Isaac Ricuori. Nuestro grupo va a desarrollar las progresiones aritméticas en pequeñas secciones. Consisten en que cada término de la progresión se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. También se la conoce como sucesión de números. Sus elementos son primer término, segundo término, tercer término, la razón aritmética y el enésimo término. Las fórmulas y demostración. Para las fórmulas tenemos tres que son las más importantes. Por ejemplo, la diferencia, la suma de n términos y el término general. Para la diferencia tenemos la letra D que la representa y la podemos obtener de un término restándole el anterior. La suma de n términos está representada por Sn que se obtiene multiplicando el primer término más el último término por el número de términos que estamos sumando sobre 2. Y el término general que se representa por An que lo podemos obtener sumando el primer término más la diferencia por el número de términos menos 1. La diferencia es necesario comprender que si esta es un número positivo, la progresión es creciente y si es negativo, la misma será decreciente. Por ejemplo, aquí tenemos una progresión de 1, 3, 5 y 7. Para entender fácilmente esta fórmula, necesitamos restar a uno de los términos la cantidad anterior. 7 menos 5 nos da igual a 2. 5 menos 3 igual nos da 2 y finalmente 3 menos 1 obtenemos un 2, lo que nos da a entender que la diferencia es 2. Y para comprobar esto solamente necesitamos sumar un término más la diferencia y obtendremos el término siguiente. Para la suma de n términos tenemos el siguiente ejemplo. Calcular la suma de los 4 primeros términos de la progresión, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Como nos pide solamente los 4 primeros términos, vamos a tomar 2, 4, 6 y 8. Vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a empezar con el primer término que es 2. El último término es importante mencionar que solamente es el último término entre los que nos está pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, en este caso nos pide 4 términos, entonces el último término será el cuarto, que es el 8. Entonces lo reemplazamos en la fórmula por el número de términos que estamos sumando, que son 4, y finalmente lo dividimos para 2. Continuamos con el proceso, nos quedaría 8 más 2, 10 por 4 sobre 2, dándonos un resultado de 40 medios, que es igual a 20. Para el término general, calcular el octavo término de la progresión 2, 6, 10, 14, 18. Para esto, vamos a empezar reemplazando en la fórmula que ya tenemos. El primer término, que sería 2, la diferencia, que es 4, que ya mencioné anteriormente cómo obtenerla, que sería 18 menos 14, 4, 14 menos 10, 4, 10 menos 6, 4, y así continuamos. Entonces reemplazamos en la fórmula, la diferencia es 4 y multiplicamos por el número de términos menos 1. Nos está pidiendo el octavo término, entonces lo restamos. 8 menos 1, 7. Continuamos con el procedimiento y nos da un resultado de 2 más 28, obteniendo finalmente el número 30. Aplicaciones aritméticas en la vida real. Existen muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana, pero solo expondré 3 muy claros para una mejor comprensión. Primer ejemplo. En un centro educativo existen 100 estudiantes en segundo BGU. Cada día se iban agregando 3 estudiantes nuevos. Al cabo de 15 días, en ese curso estaban 145 estudiantes. Segundo ejemplo. La Asamblea Nacional tiene 30 filas de asientos. 15 asientos en la primera, 17 en la segunda y 19 en la tercera. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que en la fila 10 habrá 33 asientos. Tercer ejemplo. En una competencia de tenis siempre sale un ganador. En la semifinal hubo 2 participantes y en la etapa anterior hubo 4 jugadores. Eso quiere decir que en cada etapa pasa la mitad de participantes. Todos estos ejemplos son aplicaciones aritméticas, ya que es una sucesión de números en la que cada término, salvo el primero, se obtiene sumando una misma cantidad al término anterior. Ahora realizaremos un ejercicio de interés simple. Tendremos el caso de una emprendedora que ha ajustado su capital en $2,550, el mismo que se presta para que en 20 años los intereses sean equivalentes al triple de la cantidad del capital. Para ello debemos hallar lo que es la tasa de interés. Las progresiones, la tasa sería equivalente a la diferencia, que suma a la anterior cantidad entre interés anual hasta llegar al número indicado, en este caso 20 años, ahora en porcentajes. La razón será igual al último término sobre el número de términos. Reemplazando la fórmula, sabemos que el último término debe ser el triple de la capital. Es decir, si la capital es 2.550 por 3, nos da igual a 7.650. Sobre el número de términos, que en este caso serían los 20 años, 382,5. ¿Qué son los intereses anuales? Podemos encontrar esta diferencia en porcentajes.
El total debe equivaler al triple, que es el 300% que debemos tener sobre los números de años. 300% que vamos a lograr sobre 20, que nos da al 15%. Si igualamos, sabemos que 15% es igual al 382,5. De esta manera encontramos la sucesión aritmética, donde el primer año tenemos el resultado del 15% de interés, que es igual a 382,5. El segundo año se suma el 15%, que sería 765, o podemos decir que el siguiente año se suma 382,5, que sabemos que es lo mismo, que nos daría el tercer año unos intereses de 1147,5. El tercer año es igual a 1147,5 y respectivamente cada año hasta el 20º, donde es igual a 7650, que como sabíamos es el triple de la capital. Si queremos encontrar los intereses sumados en el 13º año, es el equivalente al primer término más 12 por la diferencia, que nos da que el 13º año tendremos 4.972,5. ¿Cómo lo podemos comprobar en la tabla? Como hemos visto en cada año, en el 13º año tenemos 4.972,5. Y esta es una tabla de intereses simples. La interpolación de medios aritméticos. Nuestro ejercicio va a ser interpolar 4 medios aritméticos entre menos 15 y menos 85. El primer paso que debemos realizar es sacar nuestros datos. El menos 15 va a ser el A1 como primer término y AN va a ser el último término, que sería el menos 85. El 4 va a ser N, pero vamos a sumar dos números más, que sería el primero y el último término de nuestro enunciado. Entonces N nos quedaría 6. Sacando todos los datos aplicamos la fórmula de razón, que es razón es igual a AN menos A1 sobre N menos 1. Y reemplazamos con los datos sacados anteriormente. Nos quedaría razón es igual a menos 85 menos menos 15 sobre 6 menos 1. Menos 85 menos menos 15 tenemos un total de menos 50 sobre, menos 70 sobre menos 6 menos 1, que nos quedaría 5. Dividimos menos 70 menos 5 es igual a menos 14. Entonces nuestra razón es menos 14. El enunciado nos pide hallar una sucesión y nuestra sucesión comienza por el primer término, que es menos 15. Y vamos a sumarle la razón que sacamos anteriormente, que sería menos 14. Entonces, menos 15 menos 14 nos quedaría menos 29, que va a ser nuestro segundo término. Y así vamos sumando hasta llegar al menos 85. Y nuestra sucesión final quedaría menos 15, menos 29, menos 43, menos 53 y menos 71. Muchísimas gracias. De esta manera hemos desarrollado lo que son las progresiones aritméticas.